Richmond Lawyers y Culari Finanzas presentan Inteligencia Artesanal, un programa que rescata lo mejor de la vieja escuela, pone en crisis a la nueva y busca extraer lo mejor de ambas. Un lugar en la agenda semanal para pensar, cuestionar y aprender sobre negocios, derecho y finanzas. Bienvenidos a Inteligencia Artesanal. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Artesanal, un espacio donde hablamos de negocios, derecho y finanzas con una mirada profunda y cercana. Hoy arrancamos con todo, impresionante. El episodio, esto ya es la temporada 2, el episodio 10, si mi amigo y colega Lucas Richmond no me corrige, esperemos que no. Un programa que viene cargado con un contenido tremendo porque además Caputo hizo lo suyo hoy también. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Oscar Culari y pueden seguirme en Instagram como culari.finanzas. En este nuevo ciclo que estoy compartiendo con mi socio y amigo Lucas Richmond, a quien pueden encontrar en Richmond Lawyers, juntos vamos a seguir trayendo análisis, experiencias, reflexiones sobre el mundo de los negocios, el derecho de las inversiones. Hoy además, particularmente tenemos para mí el lujo, el honor de recibir ni más ni menos que a Juan José Vázquez, que es un referente absoluto del análisis financiero, estratega de mercados y una de las voces más escuchadas cuando se trata de interpretar lo que pasa en economía y en los mercados. Vamos a charlar sobre la coyuntura, oportunidades, riesgos y sobre todo cómo leer el momento del mercado con una mirada profesional. También quiero aprovechar obviamente para agradecer el trabajo implacable de nuestro equipo de comunicación, a nuestra querida Solariaslanda, @Solariaslanda, que nos acompaña desde el inicio, y darle la bienvenida también con mucha alegría a Julia Etzelso en @soyjulietzelso, que suma como nueva community manager. Bienvenida, Julia, y también obviamente agradecer a nuestros sponsors, colegas que me ayudan a preparar mis columnas, que son unos capos totales: Martín Estea, Federico Rey y por supuesto Facundo Goetz, y a los círculos íntimos que nos apoyan y nos empujan a seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Primera cuestión, siempre arranco con una editorial. Esta vez vamos a hacer un pequeño cambio porque Juan José nos dio este lujo y tiene un compromiso, así que hoy vamos a invertir ligeramente las cosas. Vamos a empezar con la entrevista y después vamos a hacer la editorial y obviamente unas conclusiones de todo esto que nos va a arrojar seguramente esta experiencia. Así que voy a darle la bienvenida. Es jefe de research de Cohen, Sociedad Anónima. Cohen, para los que no están en el mercado, es una de las 4 sociedades de bolsa más grandes, tradicionales, con una trayectoria intachable en la City porteña. Obviamente trabajó en sociedades de bolsa y compañías de seguro, armando portafolio de inversión en los últimos 30 años. Es licenciado en Economía en la UCA, tiene una maestría en Finanzas en la ITELA. Esto desde el punto de vista académico. Lo que más destaco de Juan José es su experiencia. Y yo siempre valoro mucho la experiencia. Ustedes saben, mi especialidad son las finanzas del comportamiento, las finanzas y las emociones, y me parece que esto, lo que nos trae Juan José, es justamente tener ese pulso cuando justamente los mercados tienen estas características de alta volatilidad, ¿no es cierto? Ha navegado mucho tiempo y además, como lo había adelantado en algunos reels, Juan José tiene una forma muy particular de analizar los activos financieros. Casi que sabe a dónde van a comer los dueños. Obviamente que conoce al detalle los balances, pero incluso se mete más allá. Habla con los directivos. La palabra de él para mí es muy destacada y le quiero dar esta especial bienvenida. Bienvenido, Juan José. Bueno, gracias, Oscar, por la introducción, por la presentación y por la invitación. La verdad que me parece que es demasiado elogio. Yo lo que te quiero decir es, viste, como que uno no da puntada sin hilo, porque yo te cuento, yo venía preparando mi trabajo. Yo siempre preparo editorial con anticipación, el miércoles. Ya Trump me la hizo cambiar como 4 veces. Cuando tenía todo preparado para hoy, 6 de la tarde, Caputo me saca el cepo. Yo tiré la toalla, agarré, hice todo, tiré el bollo, tiré la basura y dije, yo le tiro este problema a Juan José, que Juan José se arregle.
Pero antes quiero preguntarte, porque para nosotros es muy importante también, quién nos habla, ¿verdad? Y conocer un poquito a la persona. Así que brevemente, primero te hago algunas preguntas personales y entramos ya a lo que nos atañe. Pero queriéndote conocer, Juan José, ¿algún libro que te haya marcado? Mirá, marcado en sí no, me han gustado muchos. Hay uno que leí últimamente, The World for Sale, de Javier Blas, que es un columnista de Bloomberg, que habla de cómo fueron creados los principales brokers internacionales de commodities. Y la verdad que es muy interesante. Ese es uno de los que te puedo comentar y recomendar, que leí últimamente. Y bueno, después de ficción leí otros libros. En cuanto a temas económicos, te diría que ese, por la actualidad y por cómo está encarado, te diría... Mira, esto ya me queda grabado en YouTube. De ahí me voy a Amazon y me lo bajo de una forma u otra. Vale la pena, vale la pena. ¿Una canción que te guste? Una canción que me guste, no, un montón. ¿Algún artista en no, especial? ¿Algún artista en especial? Bueno, te tengo que decir lo obvio, Rolling Stone. Sí, bueno, está bien, ¿no? Pucha. Pucha. Después, no, de todo. Yo la verdad que consumo de todo. Pero está muy bien. ¿Película favorita? Mirá, hay una que se la quiero hacer ver a todo el mundo, porque es perfecta. Pero bueno, obviamente no es top. La mayoría no la tiene dentro del top 10, pero es Tiempo de Valientes. Para mí es redonda. Tiempo de Valientes. Tiene todo, tiene suspenso, comedia, acción, intriga, buenos diálogos, buenos intérpretes, buen guión, buenos actores. La verdad que, y lo conocí a Damián Cifrón, que encima es vecino del barrio. Es un fenómeno. La verdad que si hay alguien que no la vio, lo envidio, porque se puede dar el gusto de verla por primera vez. Muy bueno. Y es excelente. Te cambio un cachito. ¿Algún viaje que te haya cambiado la perspectiva sobre algo? Mira, no, viajé mucho, pero así que me haya cambiado la perspectiva, no, te diría que no. O sea, ¿algún lugar en especial que te haya...? Bueno, vengo de España, hice 2000 kilómetros con el auto, toda la parte sur, es fantástico. Pero bueno, cambiar la perspectiva, no sé qué decirte. ¿Algo que todavía no te animaste a aprender? ¿Que te queda...? Me quedan tintero muchas cosas. Programar en Python, tengo todos los libros, pero nunca tengo tiempo a programar en Python. Lo traje a Dapena y medio que me dijo lo mismo. José Dapena, el director de la maestría, de la carrera de finanzas de la UCEMA. Así que sí, parece que es un tema para todos los de finanzas, ¿no? Es que te digo la verdad, el día a día con este mercado te come tiempo, más la familia, bueno, las obligaciones. Pará, con estas 2 últimas semanas no hay familia. Yo un saludo a mi esposa Diana Galún. Compañera. Saludos. ¿Algún hábito o rutina no puedas empezar el día o durante el día tengas que vos decir, no, mira, esto... Y mirá, ahora estoy tratando de tomar el hábito de arrancar el día haciendo actividad física, porque después el día me come y no está muy bien, hago lo mismo. Pero es un intento que cuesta, porque también hay que ajustarse a la agenda de mis hijas y bueno, de mi mujer. Pero bueno, hace falta. Yo hago lo mismo. Si no, después, chau, fue. Es imposible. Bueno, mira, acá la Community Manager me aprieta, ¿viste? Me está mandando acá Juli Celso, @soy Juli Celso, me dice, che, flaco, ponete a laburar. Con lo cual lo que te quiero pasar a preguntar, ahora con otro tono, es ¿cómo estás viendo yo sé que todos quieren saber ahora el dólar, cómo abre el lunes, bueno, ahora vamos a charlarlo. Pero primero que nada, ¿cómo estás viendo el contexto macroeconómico? Porque a mi forma de ver, esto un poco la escuela que tenemos en mi firma, es siempre hacemos análisis top-down. Sí. ¿Viste? En mi firma nunca se elige un activo sin antes qué está pasando en el contexto. Sí. Y nosotros acá, obviamente, hoy tenemos una noticia, tremenda noticia, pero estamos dentro de un contexto macroeconómico global desafiante. ¿Cómo lo estás viendo? Sí. Bueno,
obviamente muy volátil, te diría, de arranque. Es muy prematuro para sacar conclusiones, porque fíjate que el mundo era uno antes de el día de la liberalización, el 2 de abril, que fue la semana pasada, donde Trump propuso con su tablita aplicar aranceles por 10% más un retaliation tariff, que son penalidades de tarifas, en base a una fórmula que es un mamarracho, que era el superávit de cada país con los Estados Unidos dividido lo que le exportaba a Estados Unidos, que era obviamente más que nada buscaba una intencionalidad de que vayan a negociar con los Estados Unidos, y ese 2 de abril había dado tiempo para que se apliquen al 9 de abril. Entre medio venía con aranceles con México y Canadá por el nuevo NAFTA que habían firmado. Y bueno, estas tarifas con China, en donde, bueno, sí ya hay una guerra comercial manifiesta. Había algunos analistas diciendo que hasta vos lo sacabas, ponías el PRON en las diferentes CIA y te daba la fórmula. Casi como que la fórmula había salido de un chat con el... La verdad, te daba a entender que quería que lo llamen para negociar. El problema es que el 9 de abril... que era donde uno esperaba que den un tiempo, un plazo para la negociación, dado que varios países ya estaban llamando y estaban negociando, arranca el día sin el comunicado de esa extensión de 90 días. Obviamente los mercados se ponen muy nerviosos por la implicancia económica que podía generar esa aplicación de esa tabla, más allá de los efectos del 10% adicional y bueno, lo que venía pasando con China y cosas, y bueno, y lo terminó informando al mediodía. Con eso dio la tranquilidad al mercado, que generó una suba abrupta de 2 dígitos en un día. La volatilidad que hubo ese día fue tremenda, y ahora estamos analizando las consecuencias, donde se descuenta una desaceleración tanto de Estados Unidos como, bueno, con algún impacto global, pero que está por verse. Fíjate, ese día Goldman Sachs manda un paper diciendo que la probabilidad de recesión era del 65%, y 73 minutos después manda otro paper diciendo que la probabilidad de recesión era 45%. Me acuerdo, lo cual ya estaba entre medio. Bueno, JP Morgan ya considera que va a haber una desaceleración en este 2025 en Estados Unidos. Berkeley también. Hay otros que retocaron crecimiento de 2,5 esperado a un poco menos del 1. Pero como es muy reciente, es difícil saber cuál va a ser el impacto, pero sí es verdad que mientras el efecto en el mercado de créditos perdure, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión es mayor. Ya hay datos que se conocieron hoy de confianza del consumidor que te muestran niveles de lectura similares a épocas de recesión, y lo que pasa, como te decía, en el mercado de crédito, los bonos CCC, que estaban en niveles de 10% cotizando, ahora ya están en niveles de 12,9% los corporativos norteamericanos, con lo cual se le cierra el mercado de créditos a todo lo que son riesgos CCC. Los B, que estaban en niveles de prácticamente 7,5%, pasaron a 8,6%. Los spread se dispararon, estaban en 500 puntos los CCC con el Treasury, ahora están en 840 puntos. Cuando hablamos de los CCC, ¿nos ubicás a la Argentina por ahí para tener una idea? Claro. Puntualmente te estaba hablando de los CCC norteamericanos, pero que es una referencia a cuánto podría llegar a estar oscilando nuestro riesgo país en la situación actual que tenemos ahora, donde no tenemos reservas, estamos calificados como CCC. Y bueno, hasta hace poco no teníamos acuerdo con el fondo, hoy lo anunció por suerte Caputo, pero bueno, hoy por hoy, como para tener de referencia, estuvimos muy cerca de ese nivel de spread de los CCC en enero, que habíamos tocado nuestro riesgo país 560 puntos, ahí estaba en 500 puntos el spread de los CCC. Ahora nosotros veníamos cotizando al cierre de ayer, estábamos en 900 puntos básicos de riesgo país, seguramente bajó porque se apreciaron los bonos con la expectativa del anuncio, pero bueno, hoy por hoy estos 840 de los que te vengo hablando termina siendo como una barrera a quebrar, que bueno, esperemos con el anuncio de este refuerzo de reservas por casi 24.000 millones de dólares que comentaba en la conferencia de prensa, lleguemos a eso, no lo sabemos, pero bueno.
No, la verdad que es desafiante. Yo lo último que te digo es, porque hoy también tuvimos la noticia, yo, bueno, tengo un tema ahí para hablar de los bonos, lo voy a comentar después en la editorial, pero hoy algunos integrantes de la Reserva Federal también amainando las cosas, diciendo nosotros tenemos algún poder de fuego a última hora. ¿Cómo ves lo de la Reserva? Porque sí, la Reserva tiene esta cuestión dual, esta doble emisión, ¿no es cierto?, de por un lado, sí, claro, el valor de la moneda, lo que significa la inflación, pero por otro lado, seguir de cerca la actividad económica que la siga entre los niveles de empleo. Claro. Mirá, y está en esta... Bueno, hay una vicisitud de esta crisis muy particular, que en los anteriores Flight to Quality tenías una ida al dólar y una ida a los treasuries, y lo que te está pasando ahora, que está subiendo la curva de treasuries desde el 2 de abril hasta el cierre de ayer, subieron 30 puntos el tramo largo de los treasuries norteamericanos, que no es normal. Fíjate, cuando arranca la crisis, la tenía norteamericana toca 3,9% y termina cerrando 4,5%, lo cual no es normal en crisis que pase eso. Estaba la presunción de que el Banco Popular chino se haya desprendido de los treasuries. Hay mucho mito con eso porque se viene desprendiendo de hace tiempo, ya desde la tenencia del 2020 hasta ahora bajó 30% su tenencia. No obstante, lo que le quedaba de treasuries a enero de 2025 era el 2,9% del total de stock de la deuda del Tesoro norteamericano, neto la tenencia de bonos de intrasector público. Y lo que le queda a China respecto a todos los tenedores externos de treasuries es el 9%, con lo cual hay mucho mito sobre eso. La realidad 100%. Es que el mundo se desprendió ante estas políticas de Trump, hasta esta incertidumbre de tratar de autoinfligirse una recesión en un contexto en donde viene heredando un déficit de 7% de PBI, tiene la deuda de 100% de PBI, y no se entiende qué es lo que quiere hacer, porque fíjate que el PBI norteamericano, el 72% está compuesto por servicios y el 28% por manufacturas, y él apunta a aumentar ese 28% poniendo en riesgo todo. Ese 28% no le puede dar mucho más en cuanto a crecimiento económico, ¿no? Y obviamente está parado en lo que es demanda agregada sobre el consumo interno, a lo cual con la aplicación de tarifas le puso un impuesto al consumo. Es indefectible que te va a llevar una desaceleración en un contexto complicado que tiene, ¿no? Y es por eso que el mundo no quiso dólares. El XY estaba oscilando por debajo de 100 puntos. Estaba a 99 hoy de la mañana. 99 hoy de la mañana. Fíjate que el euro había arrancado el año en una paridad de 1-1, ya estaba en 1.13, el yen se apreció también fuerte, y las monedas emergentes que suelen depreciarse en estos contextos de Flight to Quality mantuvieron paridad. Tanto el real estaba en 5.80, si mal no recuerdo, había tocado 6 con todo el ruido. El peso mexicano había tocado 20,80 y ahora estaba 20,40, y bueno, es una crisis inusual, es una crisis rara, en donde empieza a haber desconfianza en las políticas de Trump, empieza a haber desconfianza en Estados Unidos. Hay que ver el marco institucional, que siempre era un mecanismo de resguarda para los inversores internacionales. Ahora de alguna manera se pone en duda. Yo me decía mi amigo, yo cuando estaba preocupado el miércoles porque no sacaban esta prórroga del plazo para aplicación de esta retaliation tariff, un amigo me decía, quédate tranquilo, el Congreso le va a poner un límite a las tarifas, y si llega a hacerlo, el poder de Trump, que recién acaba de asumir, se desvirtúa y le va a jugar en contra, con lo cual algo va a terminar haciendo para revertir eso. Por eso él le estaba comprando, la verdad, chapó. Yo estuve comprando antes y estaba asustándome porque no salía el anuncio, pero bueno, terminó pasando eso. Bueno, y ahora veremos qué es cómo decanta esto, y ese es el problema, ¿no? Que la incertidumbre sigue. Es una crisis muy particular, lo decías vos. Te traigo un cachito a Argentina. Dale.
porque quería pasar por Brasil, pero no quiero ahora detenerme, porque hoy Brasil pareciera ser algo, si bien uno muy determinante para Argentina por la relación comercial que tiene, pero hoy pareciera ser algo marginal el caso de Brasil en todo esto. Y tenemos la noticia reciente de Caputo. Me dijiste que estuviste viendo hasta recién un poco... Sí. ¿Cómo ves lo del acuerdo con el FMI y esta nueva, tenemos información nueva, porque parece que tiene más disponibilidad de fondos de la que pensamos que iba a tener? Sí. La verdad que fue... Yo recomiendo que lo vean, recomiendo que se bajen. Hay un informe del inicio de fase 3 del programa económico que está en la página del Banco Central de la República Argentina, donde muestra los recursos líquidos con los cual arranca esta fase 3 del programa económico, en donde menciona que había una duda de cuánto iba a ser el desembolso inicial de los 20.000 millones de dólares. Hablábamos de 8 en su momento. 8 se descontaba, van a terminar siendo 15, de los cuales 12% van a ser en inmediato y 3.000 millones creo que va a ser a partir de junio, si mal no recuerdo. Va a haber desembolso de otros organismos internacionales, el BID, BIRF, que te sumarían 6.100 millones de dólares, y van a utilizar repo por 2 billones de dólares, con lo cual van a tener recursos por 23.100 millones de dólares, a lo que se suma lo que se conoció en el día de ayer de esta extensión de un año del swap de China, del tramo ejecutado durante el mandato de Massa por 5.000 millones de dólares, que vencía a partir de junio. De junio ahora. Claro, que no es un tema menor, dado que tenemos reservas netas de... Para que entendamos, esto nos alcanza hasta el 26, hasta todos los compromisos que tiene Argentina de pago hasta el 26. Mirá, vos sabés que hoy justo venía hablando eso, y tendríamos cubierto, sumando lo que es los pagos del Tesoro, de los bonos en dólares al sector privado, sumando lo que son los pagos de Bopreales, en tanto y en cuanto, suponiendo que no se ejecute el put del ARCA, o sea que no los den los bonos para pagar impuestos, sino que se cobren, y sumando lo que hay que pagar con los tramos al Fondo Monetario y los organismos internacionales, en total tenés vencimientos por 27.800 millones de dólares. Y te están dando 26.000 millones de dólares. Esto no Salvo es que tengas algún tema con subsoberanos, con alguna provincia. Te van a restar, pero seguramente, estaba en la agenda colocar deuda, tanto Ciudad de Buenos Aires. El contexto cambió, ¿no? Como para que pase eso, pero estaba la idea de tanto Córdoba, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, porque la verdad que el stock de deuda que tienen muchos emisores subsoberanos es bajísimo. En términos de su Producto Bruto Global, el único que está por encima del 10% es Jujuy, que estaba en 12%, pero tiene un superávit de los últimos 12 meses que es más de la mitad de la deuda, con lo cual no es que tiene un problema por ahí. Pero la realidad es que toda esta cantidad de recursos, esto es un ejercicio hecho suponiendo que el Banco Central no pierde reservas por el MUL, no es un tema menor. Ahí te iba a preguntar, porque ahí venía, esto era todo ceteris paribus. Claro. Y el anuncio, dentro de todo, que se conoció hoy, que no es es clave, ¿no? Que es este esquema de bandas, con los cuales ahí sí iba a empezar a intervenir sin esterilizar los recursos, que quedó bien en claro en esta fase 3, en donde las bandas van a ser la banda superior 1.400 pesos, con desplazamiento del 1% mensual al alza. Si llegara a tocar 1.400 pesos, el Banco Central vende reservas y esos pesos los absorbe, con lo cual los saca de circulación para nivelar un poco el equilibrio entre cantidad de dólares y pesos. Si llegara a tocar 1.000 pesos, la banda va a disminuir mensualmente 1% para abajo. Ahí el Banco Central compra, y esos pesos no lo esteriliza como venía haciendo ahora, ¿no? Que usaba, dentro de todo,
los dólares de la emisión con los dólares que compraba por MULC, esos dólares lo vendía con MEP y cable y absorbía pesos por el diferencial de brecha. La idea del gobierno es que obviamente con una expectativa de aumento de la actividad económica haya un aumento de demanda de pesos, y ese aumento de demanda de pesos sea abastecido por el Banco Central comprando dólares en la banda inferior, ¿no? En estos 1.000 pesos que gradualmente irán cayendo al 1%. Con este plan ellos se juegan a que con todo este ingreso de dinero, a ver si te leo bien, nosotros digamos posiblemente veamos un dólar forzado a la baja para el día lunes, pues digo, si hoy estábamos 1.375 y la banda superior tenemos 1.400, pero todo esto sin contar este flujo de dinero, digo, esto es la posición del gobierno, en principio, la de Caputo. Sí, mirá, tenemos que ver, porque también anunciaron el levantamiento del cepo, pero obviamente el levantamiento del cepo con restricciones. ¿Qué es lo más importante de esto? El potencial de demanda de dólares, por los cuales generaba cierto temor abrir el cepo en este contexto, era toda la demanda de dólares que podías tener empresas por los dividendos retenidos y por deudas comerciales previas a diciembre del 2023. Acordate que Massa se fue con una deuda de 43.000 millones de dólares, estuvo el tema de la CIRA, parte de eso se canceló con los bopreales, pero hay un stock intercompany que sigue existiendo. Lo que decidió, en esta fase 3, todo ese potencial de demanda, de alguna manera el gobierno lo va a tratar de canalizar emitiendo otro bopreal, con lo cual no tendría la posibilidad. Esto es el lunes. No tendrían la posibilidad de ir al MULC con esos pesos a comprar dólares. Sí podrían empezar a comprar dólares las personas jurídicas con las ganancias de los ejercicios a partir del 2025, con lo cual, recién pasó el primer Q, la demanda potencial que tenés ahí podría llegar a ser por decisión de directorio de adelanto de resultados de 2025, pero es un universo mucho más limitado de los 6.000 millones que se hablaban de potencial de demanda que tenías antes, que te condicionaba la salida al cepo sin restricciones, ¿no? Y lo que es el cepo comercial, antes, acordate, las importaciones se pagaban a 30 días de ingresadas, ahora te liberan eso, pero está el hecho de la deuda previa a 2023, que es más que nada deuda intercompany que queda, que todavía va a estar sujeta a esto que te decía, ¿no? Tenemos mucho futuro por delante, y también en ese futuro, muchos errores por volver a cometer. Te pregunto, ¿qué diferencia encontrás? Dos cosas. Una, con la salida del cepo de Macri, que le sacó una semana, y dos, este momento, con el 18, cuando, de alguna manera, un contexto global, también aquel momento de guerra comercial con China, ¿no? ¿Cómo ves el contexto, de volver a intervenir en el mercado, volver a usar reservas en el caso que las cosas no salgan bien? ¿Ves algún paralelo? ¿Qué diferencias encontrás? Hay muchas diferencias. Acordate, Macri no tenía deuda, estaba en default en ese momento, pero renegociaron, acordaron con los holdouts y enseguida colocaron deuda. Tenía un déficit que no atacó de inicio, como lo hizo Milei. Lo terminó Duhovne casi hacia el final. Sí, lo cual, fue... le costó el gobierno, la verdad. Le costó fue la elección del gradualismo en aquel entonces. Y en ese momento Macri te permitía una demanda por quit de 2 millones de dólares mes. Eso no lo tenés ahora, pero sí tenés ahora esta restricción que te decía. El potencial de demanda todavía queda encepado. Las personas físicas, a las cuales ahora sí podrían ir al MULC, el que te quería atesorar dólares, te compró dólares con MEP, cable, son pocos. Esta restricción cruzada entre ir al MULC y ir al contado con liquidación, son pocas las personas físicas que iban al MULC. La verdad, era más que nada para el universo de personas jurídicas, con lo cual el potencial de demanda que podés llegar a tener por personas físicas no es tan considerable, en mi humilde opinión. La verdad que has tenido niveles de MEP cable en diciembre, 1050, que en términos reales estaba
casi en la época del 1-1. En términos reales inclusive está por debajo de lo que está ahora, ¿no? Si en ese momento no se dolarizaron las personas físicas, capaz con este ruido afuera puede llegar a tener un incentivo, pero la realidad es que lo pudieron haber salido por contado con liquidación, no es algo que lo venía limitando. Y tenés la oferta del blend, eso acordate que en la época de Macri no estaba, ahora tenés ese 20% que venía canalizándose por contado con liquidación, 1.600 millones de dólares mes de exportaciones que ahora van a venir al MULC. Es verdad que antes la demanda que absorbía eso va a ir también al MULC, pero bueno, es interesante ver en qué va a deparar. Es verdad que el momento no es ideal. Estacionalmente tenía factores muy positivos en el sentido de que vas a tener la oferta estacional de la cosecha, con lo cual que viene ahora en mayo, con lo cual es un buen momento como para sacar el cepo. Pero por otro lado, claro, tenés una situación internacional que cambió muchísimo y cambió en 15 días. Eso no lo podías haber estirado. Es verdad que no podías haber estirado las negociaciones con el Fondo Monetario, con los multilaterales. Claro. O sea, perdón, si no fuera por los vencimientos estaban y dólares no podías conseguir. O sea, esto estaba sobre la mesa, sí o sí. Acá, bueno, hubo dos factores, ¿no? Vencimientos con el Fondo Monetario, capital tenés recién en el 2026, con lo cual no era algo que te apuraba. Sí, la percepción de que ibas a ir a otro esquema monetario, que es lo que generó que empiece a perder dólares en el Banco Central a partir del 14 de marzo. Cuando habló Caputo. Que fue cuando... Que un poco adelantó esta idea ahí. Bueno, él ahí empezaba a ver de que no íbamos a tener cepo, íbamos a ir a un mecanismo de flotación de alguna manera. Ahí los bancos ese viernes desarmaron posiciones de carry, perdió 500 millones de dólares y desde ese día, que bueno, se registró el 17 de marzo, un día después por la liquidación de temas 1, desde ese día hasta ahora venía perdiendo por MULC Central 2.086 millones de dólares. Hoy perdió 400 millones de dólares con todo esto. Las reservas cayeron a niveles de menos de 25.000 millones de dólares. Ahí estaba mi preocupación, por eso te preguntaba. Claro, sí. Venían perdiendo dólares también interviniendo con el MEP. En MEP vendieron 400 millones de dólares en marzo. Y empezaron con los futuros también, porque algo ahí cambió, ¿no? Y claro, y tenían esta circunstancia que los futuros empezaban a descontar una devaluación, entonces las tasas implícitas lo llevaban al exportador a quedarse con los dólares y a lo sumo vender el futuro y quedarse holdeado con el dólar hasta el futuro para hacer tasa en pesos, que liquidar el dólar por MULC y con esos pesos comprar un bono a tasa de pesos, que inclusive, claro, tuvieron que, con los pesos que recibía el Banco Central de la venta de dólares, salir a poner el pecho a lo que es la curva a tasa fija por el desarme que había, con lo cual eran todas señales complicadas que no podías diferir en el tiempo, obviamente generada por esta percepción de que iba a anunciarse lo que se anunció hoy. Si el año pasado fue el año que resolvieron, digamos, un poco la crisis fiscal, y este año quizás la crisis de deuda, ¿qué es lo próximo que deberían enfocar las energías? Mirá, Oscar, no, la realidad, tenés las elecciones, y las elecciones es un sinónimo de confianza que podemos llevar te puede llevar a un riesgo país de 400 puntos, 300 puntos, previo a todo esto que pasó afuera, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo se reacomodó todo. Pero claro, una cosa es con un resultado electoral positivo y otra cosa es si el partido opositor, que la verdad siempre que asume, rompe contratos, quema recursos, la verdad no hace políticas amigables, ahí imagínate te destroza todo lo construido en poco tiempo. Bueno, y entonces... Pero podría ser lo fiscal, digamos, podría ser, digamos, lo impositivo, digamos, la próxima meta si en las elecciones funciona.
Bueno, y es que sí, está en el esquema de gobierno, ¿no? Que todo superávit fiscal que se logre por el aumento de actividad económica se ha dedicado a bajar impuestos. Es verdad que sacan el cepo con la expectativa de que haya inversiones. La factibilidad que eso pase era mucho mayor antes de abril que ahora. Ahora se va a tomar un tiempo, pero es verdad que en algún momento tenías que hacer esto. En los momentos, claro, no siempre uno los elige, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Me quedan 45 preguntas, pero el tiempo es tirano. Yo no puedo dejar de agradecerte. Prometeme que vas a volver. Sí. Me voy contento. Le pusimos Banfield, mira, estaba Banfield ganando 1-0, más no podemos. Muy bien. Te agradezco muchísimo por estar acá, un placer enorme. Gracias.